Pablo Cermeño estaba preocupado. Desde hacía 2 días que el auto que restauraba a su amigo y colega Martín estaba dentro de su cubículo bajo la polvorienta lona que lo cubría. Ambos eran mecánicos en uno de esos extensos talleres tipo almacén donde varias personas iban a dejar sus vehículos para reparación o remodelación. Ambos latinos trabajaban en un taller de Kansas City. La situación era extraña, pues Martín era un loco aficionado a los autos y el trabajo era su pasión desenfrenada. No había nada que le provocara más gratificación que estar imbuido debajo del motor de un auto con sus manos y traje llenos de manchas de grasa. Pero Pablo lo había notado inestable y con portentosas ojeras de cansancio en las últimas semanas. Tampoco hablaba como de costumbre, lo veía retraído en su máquina más de lo habitual. Ahora había pasado 1 semana desde que no había puesto un pie en el taller. Aquello no iba bien. Pablo Cermeño cuenta que al 10º día pasó por su domicilio a buscarlo. La fachada de la casa le llamó la atención. El jardín estaba descuidado y con la hierba alta. Todas las persianas de las ventanas estaban cerradas. El buzón estaba a punto de vomitar cartas que no habían sido sacadas quién sabe desde hacía cuánto. Daba la impresión de que no había nadie en casa en mucho tiempo. A Pablo algo le olía mal, pero se convenció que tal vez Martín había salido de viaje. Se obligó también a trabajar con la inexplicable ausencia de su amigo, hasta que unas semanas después no aguantó más y decidió cruzar el sucio portón y tocar la puerta. La fachada tenía el mismo aspecto abandonado que días atrás. Había preguntado por Martín a todas las personas que conocía, pero nadie había tenido noticias de él en mucho tiempo. ¿Será que tenía problemas con la policía de migración? ¿Sufrió un accidente o peor aún, fue víctima de un crimen? La cabeza de Pablo bullía como una olla de presión y golpeó su puerta con fuerza. Golpeó tantas veces que sus nudillos comenzaron a dolerle. De pronto captó movimiento con el rabillo de su ojo derecho desde una de las ventanas de la sala. Las persianas se habían movido levemente. Había alguien en la casa que intentaba averiguar quién golpeaba la puerta con desesperante insistencia. Pablo habló desde el corredor a quien intuía que era Martín. Le dijo que no tuviera miedo de abrir, que era su amigo y solo quería saludarlo, que no corría ningún peligro. Dijo esto porque percibía miedo tras la puerta. Luego de un rato de dialogar con la puerta, estaba a punto de dar la vuelta resignado y pensando que tendría que ponerse en contacto con la policía cuando se abrió apenas unos centímetros. Nadie salió, pero le estaban invitando a entrar. Con dudas entró al umbral oscurecido. La casa estaba sumergida en tinieblas. Las persianas cerradas bloqueaban la luz exterior. Había basura desperdigada por el suelo y un olor añejo bastante desagradable. En uno de los sillones percibió el difuso contorno de una silueta. Cuando encendió la luz, casi suelta un grito que consiguió ahogar con sus manos. En el sillón había una persona acurrucada. Las ropas sucias le colgaban de sus extremidades casi en el hueso. La carne y los músculos casi habían desaparecido y la piel se le pegaba al esqueleto. Los ojos estaban hundidos en lo que parecía ser más cráteres que cuencas. Su cabeza presentaba zonas sin cabello, quizá arrancados por las propias manos o de rascarse de forma compulsiva. El aspecto en general era de una miseria tal que casi no reconoce Martín en aquel despojo. Apenas entró, le ordenó que cerrara la puerta. Luego se asomó por la ventana para mirar a todos lados, ajeno por un momento a la presencia de su amigo. Obligó a Pablo a quitarse los zapatos, la camisa y los pantalones y los pusiera en la mesa para examinarlos a fondo. Quería estar seguro que no traía objetos peligrosos, micrófonos ni nada que le pudiera alentar sospechas. ¿De qué? Solo él lo sabía. Pablo se asustó mucho de ver una persona alegre, social y apasionada por su trabajo, degradada a tal punto. Pensó en drogas y de las fuertes. ¿Qué otra cosa podía hacer descender a una persona al límite del despojo, de lo que era apenas hace unos 20 días? Luego de unos 30 minutos de conversación, extrajo algunas conclusiones. 1. Que su amigo no consumía drogas. Y 2. Que tenía un miedo inquietante al exterior. Pensaba que alguien lo vigilaba,
que personas allá afuera estaban tramando su muerte y que esperaban a que cruzara la puerta para consumar sus sangrientos planes contra él. Tenía la impertérrita convicción de que algo malo le pasaría si salía de su casa. De ahí a que, una vez se le acabó sus reservas de comida, simplemente dejara de comer. No pudo convencer a su amigo de que fuera al hospital. A duras penas las arregló para convencerlo de que un doctor fuera a visitarlo. Descubrió que Martín padecía de agorafobia severa. Tenía un miedo irracional e incontrolable al exterior. Recibió tratamiento durante largo tiempo y tuvo que ser internado porque estaba al borde del colapso por inanición. De no haber sido por su insistencia en buscarle y su diálogo tras la puerta, Martín habría muerto poco después, arrastrado por la agorafobia que padecía. En el año 2015, Tess Mulder estaba acostada en la cama de un hospital en Bélgica. 12 personas la rodeaban, algunos con las lágrimas corriéndole copiosamente por las mejillas, otros con el nudo atorado en la garganta para contenerse, todos con el rostro compungido por el dolor acumulado en sus estómagos y el pecho. Tess los miraba con cariño y melancolía. Intentaba disimular el sudor de sus manos sujetando su bata blanca. Estaba a punto de ser sedada por las atentas enfermeras detrás del grupo. Una vez que el líquido hiciera su efecto, entraría en un letargo del que nunca se volvería a despertar. Tess estaba a escasos minutos de morir por eutanasia y con ello evitar el doloroso e indignante destino que le esperaba. Desde hacía 5 días que Tess no lograba dormir. Dormitaba por lapsos en el día, pero consciente de que estos cada vez eran menos frecuentes y efectivos. Estaba perdiendo la lucha contra el insomnio. La vigilia la estaba matando, se lo había dicho el doctor. Pero no era ninguna sorpresa para ella, su esposo y la familia Mulder. Generaciones anteriores habían tenido casos de insomnio mortal, pero el que todos recuerdan en vida ocurrió 20 años atrás, cuando su abuela Rebecca murió de insomnio familiar fatal. Su muerte fue una lenta travesía de varios meses y durante ella, las secuelas de su vigilia fueron lo peor de todo. Su aspecto físico, en especial su rostro, había cambiado de manera inconcebible. Era extraño para quienes la conocían, pero los gestos de su cara habían cambiado. Los contornos habían mutado hacia una forma febril y siniestra. Su cabello terminó por platinarse hasta corroerse a un amarillo amarillento. Luego su cordura comenzó a sufrir estragos evidentes, aun para quien solo fuera una mujer desconocida. Y lo más aterrador llegó durante su última semana con vida. Ya para este punto había olvidado quién era, no reconocía a nadie en torno a su cama y hablaba con personas que no estaban en su cuarto. Sus ojos ahora solo eran 2 esferas rojas, pues las venitas de sangre se habían multiplicado de forma exponencial hasta consumir todo el blanco alrededor del iris. Sus desvaríos provocaban un dolor tan desgarrador que ella, siendo una niña, suplicaba al cielo que por favor se la llevara de una vez por todas. Y sabía que no era la única que lo hacía. Todo aquel que la viera en ese estado terminaba por suplicar su muerte. 10 años después de la traumática muerte de Rebecca Mulder, al primo Luca le había tocado la bala de la ruleta rusa de la familia. A los 45 años, 3 meses y 12 días de haber nacido, dejó de dormir. La primera noche le asustó. La segunda noche, de no pegar el ojo, su esposa e hijos ya habían entrado en pánico. Sabían lo que eso significaba. El insomnio familiar fatal de los Mulder estaba tocando la puerta. La familia de Luca vivió el peor mes de su historia, viendo cómo el padre de familia, sin poder dormir, perdía sus facultades y su comportamiento se tornaba errático. Gritaba, lloraba para luego llenar la casa con risas histéricas. A los 20 días de acumular menos de 30 horas de sueño, se tiró del balcón y se rompió el cuello, acabando con la pesadilla en que se había convertido su vigilia.
Ahora el mal atávico se había manifestado en Tess para sumirla en el mismo tormento que llevó a la muerte a la abuela Rebeca y a Luca, pero esta vez los Mulder lo evitarían si cabía la posibilidad, y la eutanasia voluntaria se había aprobado para su caso. Abrazó a cada uno de los que pudieron viajar y dejó que el líquido entrara a sus venas. En raros casos se ha visto en la naturaleza que ciertos animales se comen partes de su propio organismo, las menos vitales, para sobrevivir a prolongados episodios de ayuno. Si ya la autofagia ya de por sí es de lo más antinatural que podemos concebir en el mundo donde las cosas insólitas están a la orden del día, resulta todavía más abominable cuando entre los textos de la medicina se sabe que existe un trastorno mental con el mismo nombre. Los casos humanos son todavía más extraños que los vistos en el mundo animal, pero cuando suceden, las pesadillas y las noches sin dormir están garantizadas para quienes son testigos de ellos. El señor Brad B., sentado ante su mesa en la cocina, se miraba los 4 dedos que le quedaban de la mano izquierda sobre la tabla de picar y luego el cuchillo de hacha para cortar carne que sujetaba con la derecha. Sus ojos destellaban con deseo y su boca se humedecía de saliva. La mano derecha le temblaba levemente por la ansiedad. Ya se había aplicado un poco de anestesia local en la mano, así que veía sus dedos moverse, pero no sentía más que un hormigueo de su muñeca hacia arriba. Había dejado de percibir el tacto con la palma sobre la tabla. Miraba la mano estirada y luego el hacha, disfrutando el momento. Pues muy en lo profundo, donde su consciente racional se había escondido, sabía que los momentos como estos eran limitados. Podía desprenderse de sus dedos y disfrutar de un estofado con ellos solo por una vez, y ya no habría repetición. Así había pasado con los dedos de sus pies. Aunque en estos momentos estuviera más allá de la línea que separaba la cordura de la locura, no hacía mucho que el señor Brad era una persona normal. Trabajaba como corredor de bolsa de un banco de su ciudad. Tenía una pareja sentimental de la que aún había pertenencias en su departamento. Los fines de semana se emborrachaba en un bar a una cuadra del banco con sus compañeros mientras veían el partido de fútbol y gritaban sandeces. Todos en ese momento la apreciaban y lo veían como alguien normal, pero de haber tenido un visor láser para ver dentro de su cabeza, habrían sabido de los pensamientos autofágicos que Brad tenía por aquellos tiempos. Fantasías que iban madurando en su cabeza hasta transformarse en posibilidades. ¿Qué pasa si pruebo un poco, con una parte de mi cuerpo que nadie echaría en falta? El dedo meñique del pie izquierdo fue el primero en pasar por el filo de su cuchillo. Por ser diestro, Brad B. siempre comenzaba con sus extremidades izquierdas, así sus actividades motoras se verían menos afectadas. Fue cuando su pie izquierdo ya no tenía dedos que sus compañeros comenzaron a notar un ligero desbalance en su caminar. Ciertamente había perdido estabilidad con ese pie. Más adelante tuvo que mentir que había sufrido un accidente con la sierra de su tío al podar un árbol, cuando llegó con la mano izquierda vendada y sin el dedo meñique. La cosa se torció de manera irreversible cuando en un lapso de locura, mientras llevaba más de 2 horas frente al espejo, tomó su instrumento favorito y se deshizo de su oreja derecha. Esa noche cenó unos deliciosos fideos con hongos y oreja. 1 hora después, ya no se le ocurría nada para explicar por qué ella no tenía una oreja. La sierra otra vez. Tenía un insoportable dolor una vez se fue el efecto de la anestesia. Pero no tuvo que inventar nada. Su pareja, que ya se había enterado de lo que pasaba, le había contado a su mejor amigo del trabajo y acudió por ayuda tanto para ella como para Brad. El rumor de lo que pasaba corrió por el banco y su jefe se comunicó con él. Lo habían cesado de su trabajo por un tiempo indefinido y su mujer lo había abandonado. Ella lloró y vomitó como nunca lo había hecho antes de tomar la decisión. Brad en el fondo sabía que esto sucedería, pero no se había detenido.
Ese día, sentado frente a la mesa, finalmente se despojó de sus dedos. El dolor era tan insoportable que no le quedó más remedio que acudir al hospital. Las excusas eran inútiles a estas alturas, por lo que dijo la verdad, que ahora su estómago los estaba digiriendo. Brad B. recibió ayuda a tiempo. Su autofagia pudo haber llegado a niveles monstruosos, incluso cobrándose su vida. 8 años han pasado desde la última automutilación y hoy lleva una vida normal. Pudo recuperar su trabajo y compartir su vida con una nueva pareja. Y siempre recuerda lo cerca que estuvo de entregarse a su locura.